Días de pandemia, un documental de Latina Televisión. Cuando llegó el COVID-19 a nuestro país no sabíamos exactamente lo que iba a pasar. Sentíamos mucha incertidumbre, muchísimo miedo. Al 26 de agosto habían alrededor de 28.000 muertes y por cada 100.000 habitantes morían más de 85 personas. El sistema de salud colapsaba. Se desnudaba la precariedad institucional de nuestro país. En este segundo capítulo lo ponemos en evidencia a través de estas imágenes que no olvidaremos. El 30 de marzo imaginé, dije, bueno, si esto está funcionando, había una serie de críticas favorables a las decisiones que había tomado el gobierno peruano en relación a lo que había ocurrido en el resto del mundo y le dábamos una licencia en el sentido siguiente, ¿no? Si tenemos que dar 2 semanas más de nuestra vida, por supuesto vamos a darla, pero no imaginaba que se iba a postergar esto. Estamos el día 30 de marzo y estamos en el día 15 del estado de emergencia. Ya tenemos evaluados a 13.014.52 personas muestradas y hay 950 casos que han sido dados positivos. La verdad es que nuestro sistema de salud no daba ya para más, que podíamos seguir pronto el camino de Europa, que ya estaba contando cientos de muertos cada día. Y quizás sobre todo que la enfermedad seguía propagándose, que la primera cuarentena había sido necesaria, pero no suficiente. Tuvimos que esperar bastante tiempo para poder ingresar al hospital y mi camarógrafo, que era Víctor Sánchez ese día, estaba muy nervioso con la idea de ingresar al hospital. Víctor es papá y yo creo que lo primero en lo que él pensó, o recuerdo mucho que él me dijo que tenía miedo por su familia, su hijo. En este caso, como todo era muy nuevo, lo que se nos pidió expresamente fue que registráramos cómo nos estábamos protegiendo para poder ingresar. Cuando ya nos colocamos todos los implementos de seguridad, creo que Víctor también se sintió un poco más tranquilo y fue que fuimos avanzando. Lo que me impresionó fue entrar al hospital y verlo totalmente despejado. Si ustedes han ido al Hospital 2 de Mayo, todos los pasillos están repletos de gente esperando por una cita, desesperados. Y no había nada. El hospital estaba totalmente en silencio. Estuvimos con las farmacéuticas que nos contaban que tenían miedo, que rezaban mucho, ¿no? Fueron muy claras transmitirnos su temor. Bueno, el miedo sí existe, ¿no? El miedo, pero es nuestra vocación, ¿no? Tengo un hijo de 7 años, de 7 añitos y, bueno, siempre uno está preocupado y tenso, ¿no? Por no poder contagiar, pero siempre las precauciones del caso. Creo que fue el primer momento en que entendí el trabajo real de la primera línea en un caso como este que no se ha dado en los últimos 100 años con un brote de alguna enfermedad tan fuerte. Nuestros pacientes son altamente críticos, pacientes con un grado de dependencia grado 4, en el cual nosotros debemos de asistirlo en todas sus necesidades, ¿no? Son pacientes que se encuentran bajo sedación, bajo relajación muscular, con tratamientos para proporcionarle una mejora respiratoria, conectados a máquinas, a monitores hemodinámicos. Yo creo que fue un instante decisivo, ¿no? Uno de esos instantes que marcan tu carrera como periodista. Soy el doctor Willy Díaz Suárez, médico jefe del Servicio de Cuidados Críticos del Hospital Nacional 2 de Mayo.
Empezamos con una UCI pequeña de 6 camas, pero que posteriormente, conforme fue la pandemia desarrollándose, se optó por rápidamente aperturar más camas y cambiar básicamente la infraestructura que teníamos. Así también el equipamiento y el personal sobre todo, ¿no? Porque, valgan verdades, podemos tener una UCI bien implementada, pero el personal es el que determina las cosas acá, ¿no? En todo este tiempo hemos estado siempre recuperando pacientes críticos, graves, tratando de recuperarlos y volverlos a su vida previa normal, ¿no? Estamos yendo bien. Muy bien, gracias. En algún momento una enfermera atendía 3, 4 o 5 pacientes críticos graves, ¿no? Un médico veía 6, 12 pacientes, pero rápidamente eso se corrigió con apoyo de todos, creo, y logramos sacar esto adelante, ¿no? Esta es una radiografía de un paciente afectado por COVID-19. Cuando el virus ingresa en una persona que tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes o sobrepeso, obesidad, produce una inflamación a nivel del tejido pulmonar. Entonces, esta inflamación, que puede ser desde leve hasta severa, produce dificultad respiratoria en el paciente. Otros, que son los casos más graves, son aquellos pacientes que requieren recibir una intubación orotraqueal y conectarlos a un respirador, ¿no? Conectarlos a un respirador, como es el caso de acá. Y para eso estos pacientes tienen que estar sedados y relajados, es decir, sometemos al paciente a un estado de sedación profunda. Entonces, esto es ya un manejo especializado que se da en las unidades de cuidados intensivos y a lo que hemos venido haciendo en estos últimos meses de pandemia. El mes de abril fue bastante duro para esta ciudad de Iquitos. Fue el mes donde tuvimos el mayor alce en cuestión de picos de contagio de este virus. Y nos vamos con información en vivo. Precisamente a Iquitos, nuestro compañero Delcar Rosales se encuentra en el lugar y nos informa sobre estos fallecimientos. Delcar. Cada día que pasa aquí en la ciudad de Iquitos, la tensión es más grave aquí en la población. Hoy día amanecimos con 53 víctimas de coronavirus. Lastimosamente, esto es la cruda realidad en la que estamos viviendo en estos momentos aquí en nuestra región, aquí en nuestra ciudad. Me sorprendió lo que sucedió en Loreto en un inicio. No me imaginé que de Lima, el segundo punto del viaje del virus, iba a poder convertirse en Loreto. Porque, digamos, no es vecino de Lima, no es un lugar que tiene una población tan grande. El sistema de salud, ya una vez que uno sale y se ha contaminado, contagiado, se enferma y llega a un sistema de salud absolutamente precario. En Loreto teníamos uno de los hospitales todavía no entregado, no se había culminado su construcción y por lo tanto no había sido entregado. Teníamos escasamente 5 camas de cuidados intensivos en el hospital de Iquitos, y se logró ampliar a 10 camas, habilitando un área que no es una unidad de cuidados intensivos propiamente dicha. Mi papá necesita una cama, abajo, porque necesitamos un ventilador mecánico para él, porque le falta oxígeno. ¿Cuál es el pronóstico del paciente, doctor? Es delicado, si tuviéramos todo a la mano, él estaría para ventilador mecánico, pero no tenemos en el hospital y eso es lo que le explica el familiar. Y él no tiene oxígeno, y él también le digo que consiga su oxígeno, pero el familiar me dice que no tiene de dónde. Y es la verdad, yo le entiendo, no tenemos de dónde sacar oxígeno. ¿Qué es lo que queda, doctor? ¿Verlo morir al paciente? Lastimosamente, eso es lo que no podemos decirlo, pero tenemos que ser fuertes. Son varios días que se lucha por un balón de oxígeno. Mi hermano ha estado toda la noche, toda la mañana esperando por un balón. Pero mi papá está 11 días mal. ¿Para cuánto le va a durar ese oxígeno? Él ya no tiene oxígeno, está sin oxígeno desde la mañana.
Doctor, ¿qué va a pasar con este señor? No tiene oxígeno. El oxígeno probablemente va a morir, amigo. Como te he dicho, la demanda de oxígeno acá es 400 balones por día. Había muchas oportunidades que mientras yo estaba narrando la noticia, a mi espalda o a unos metros donde me encontraba yo, había personas que se morían tratando de ingresar al hospital regional, que por cierto ya se encontraba colapsado. Bueno, hemos llegado hasta el hospital regional y vamos a ingresar para mostrarle a ustedes cuál es la situación. Desde allá acá en la entrada podemos ver honor y gloria, los nombres de todos los médicos que hasta el momento han fallecido, a nuestros mártires caídos en la primera línea. En total podemos contar 11 médicos inscritos acá, 11 médicos que han perdido la lucha en esta batalla. Loreto era uno de los lugares que reportaba la mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de muertes. No te voy a negar que por el entusiasmo de enfrentar por primera vez a una pandemia, lo que nosotros queríamos como periodistas junto a mi camarógrafo Jorge Ramírez era estar ahí. Pero por otro lado también era un poco el riesgo de poder contraer el virus y poder contagiar a las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Como periodista, como realizador, era cubrir o demostrar con imágenes lo que la gente todavía no veía, ¿no? ¿Qué ha hecho usted para poder conseguir este oxígeno, señora? Sufrir para conseguir no es nada fácil cuando tienes plata. No hay explicación, la verdad. Es muy triste. Se le pide a la gente que se cuide. Tome como si eso no es fácil, la verdad. Cuando nosotros llegamos, para mucha gente, éramos el último suspiro de esperanza para que sus familiares puedan vivir. Después de que ellos habían pasado días tratando de conseguir oxígeno o estaban tirados ahí en el hospital tratando de que un médico los pueda atender. Y de un momento a otro ver la avalancha de pacientes que necesitaban 40, 50, 60 balones, 100 balones diarios, o sea, no abastecía. Lo que realmente se vive acá en Iquitos, vemos gente desesperada buscando oxígeno. Señor, bueno, todos están intentando conseguir oxígeno. Queriendo buscar desde ayer, señor. Total, no encontramos hasta ahorita. Que no hay, que hay que esperar. El paciente ha muerto y recién nos van a entregar a 2 días recién la botella de oxígeno. Yo tengo un paciente que ya está prácticamente para morir, necesito oxígeno. Aquí esta gente es insensata, hermano. ¿En qué hospital está su paciente? Está, ¿cómo se llama? Aquí en el regional. Necesito urgente el oxígeno, no me quieren atender. Tú dejas el tanque para que te entreguen recién en 4 o 5 días. Eso es inhumano. Jamás en todo el tiempo que hago periodismo me había enfrentado a tanto dolor, a tanta súplica. Fue de sentimientos encontrados porque la gente lloraba, la gente suplicaba por balón. Mucha gente, hasta médicos, pedían que los traigan a Lima para que los puedan tratar. Estamos viajando a la ciudad de Lima, esperando tener todo el apoyo allí. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué se siente? Uno, la satisfacción de haber cumplido con el trabajo, y en segundo lugar la frustración, una especie de frustración por no haber tenido el apoyo en su oportunidad por parte del gobierno, especialmente el gobierno regional. Sí nos da miedo. Uno quiere tener voluntad, quiere mejorar, pero se muere un amigo, se muere el otro amigo, se muere tu compañero de trabajo y afecta. Nuestro trabajo ha sido informar siempre desde la primera línea y contar a la gente qué es lo que estaba pasando realmente con la pandemia. Y lo que veíamos nosotros a través del lente de los camarógrafos, a través de las narraciones de los reporteros, era la verdad. Nadie nos estaba contando cuentos y nadie nos podía mentir. Lunes, miércoles y viernes solamente podrán salir a las calles para cumplir con lo que está establecido en el decreto de estado de emergencia, los varones. El gobierno ha tomado un montón de medidas por ensayo y error, y este claramente fue un error. O sea, por ejemplo, en mi casa, yo vivo sola con mi hijo. Entonces, yo solo podía salir. No había el hombre al cual voltear para pedirle, oye, cómprame, oye, sal.
Los días que yo no me tocaba salir, no podía salir. Si me faltaba algo, piña. Y eso viven muchísimas personas. Día 19, el estado de emergencia. Este viernes los hombres salieron a las calles para abastecer la alacena de sus casas con compras de primera necesidad. Con su cochecito, ya su. Como tiene que ser. Bueno, acá está hasta con nube, ¿ah? Con fotografías esto. Martes, jueves y sábado solamente tienen permitido la circulación las mujeres. Según lo que decía el señor Farid Matuk cuando asume la responsabilidad de haber decidido esa medida, es que había sido un exceso de equidad. Y esto se entendió equivocadamente, porque en realidad lo que él planteaba no era que no debían salir igual hombres y mujeres, sino que al contrario, se debió privilegiar la salida de la mujer. Más del 60% de las familias son uniparentales en el Perú. Y probablemente más del 60% de las casas sea manejada por mujeres. Y las mujeres tienen un rol determinante en el manejo del presupuesto doméstico del país. Ya la policía está trasladando a la patrulla a otras 3 mujeres que no pueden acreditar las razones por las que se encuentran ahorita en la calle. Se han puesto bastante agresivas con la policía. Continúa el desacato a la norma que prohíbe la circulación de mujeres los días miércoles. Bueno, la señora va a ser trasladada a la comisaría. No tenía el pase especial laboral, ya lo había notado un poco en su rostro. En nuestro caso, debido a las características sociales del país, al final lo que hizo fue aglomerar gente algunos días y al final el efecto que quería lograrse, que era el de evitar tanta gente en la calle, no se logró. 7:12 es noticia ahora. Han trasladado a un paciente grave que ha dado positivo a coronavirus. Información de eSalud. Padre Luchito, soy el padre Omar, estamos acá contigo. Paxet Bond, un padre, un abrazo. Yo fui el primer caso grave en todo el Perú. Me contagié confesando a una persona que venía de los Estados Unidos, a una persona joven, pero que estaba muy mal, muy resfriado y de hecho estaba en un ambiente cerrado en la sacristía y ahí fue donde me contagié. Más información de último minuto sobre este paciente grave que ha dado positivo a coronavirus y que se encuentra en estos momentos aislado en el hospital Rebagliati. Ahí tenemos más imágenes exclusivas. ¿Y qué le podemos decir? Es un hombre, tiene 50 años y es un sacerdote. El proceso de los síntomas fue creciendo cada día, de un estado a otro estado, y en el lapso de una semana pasé de, entre comillas, una laringitis a sentirme muy mal, a tener dolor de cabeza, fiebre, tos, cansancio, fatiga. Al subir las escaleras no podía subir, parecía un anciano, mayor, muy mayor, y llegaba con la justa al lugar. Y pues en ese contexto fue que al no poder respirar fue pedir ayuda. Por eso llegué a la clínica Maison de Santé. Ese es el momento en que sale de la clínica, es la Maison de Santé, obviamente, la clínica en Chorrillos, estamos viendo las imágenes. Así desciende de la ambulancia ya en el hospital Rebagliati. Dense cuenta que no ingresa nunca al área hospitalaria. Todo el tratamiento se hace en un área independiente, aislada. Sentía que tenían que entregarme, ponerme en las manos de Dios, de la Virgen María, en las manos de los médicos y ser obediente, ser paciente. Ser paciente es aceptar lo que nos digan los médicos y cumplirlos como ellos nos están pidiendo. Cuando llego al hospital Rebagliati, me acuerdo que cuando estaba allí, postrado, me dijeron cuál iba a ser el procedimiento, que me tenían que intubar. Y bueno, me explicaron y me pidieron mi consentimiento y me hicieron firmar, ¿no? O sea, yo le dije que sí, que me ponía en las manos de Dios. Que todos sean uno, Padre, como tú estás en mí y yo en ti. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Juan 17:21.
Luego de estar un mes con respirador mecánico por el coronavirus, el sacerdote Luis Núñez se viene recuperando y ya está respirando por su cuenta. Qué bien. Después de 30 días de estar dormido intubado, yo despierto un Jueves Santo. Para nosotros, los cristianos, significa una semana muy importante, la Semana Mayor, la Semana Santa. Y el Jueves Santo es el día del sacerdocio, es el día de la Eucaristía y del mandamiento del amor. Por eso significa bastante para nosotros. Y yo sentía un regalo de Dios haber despertado ese día. Que son verdaderos ángeles, de las enfermeras, verdaderos ángeles. Sí, seguimos adelante, fortalecidos. Mira, he vuelto a la vida. Sí se puede, sí se pudo. A regresar a las misas, padre. Me mataron 3 veces. ¿Ah? Morí 3 veces. Gracias a Dios, todavía estoy acá. Ha regresado. Para servir y para luchar por un Perú diferente. Perfecto. Gracias. Felicidades. Felicidades. Gracias. ¿Por qué he sido el primero? ¿Por qué un sacerdote es el primero grave y que estuvo a punto de morir, casi muerto? ¿Por qué es el primero? Entonces, esa es una reflexión, una pregunta que me he hecho y que lo respondo de la siguiente manera. Porque Dios ama tanto a nuestro pueblo que Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Les he dado a conocer quién eres y continuaré dándote a conocer para que el amor con que me amaste pueda estar también en ellos y yo mismo esté en ellos. También van a ir aumentando la cantidad que requieren hospitalización, pero no unidad de cuidados intensivos. Entonces tenemos que lograr tener una respuesta como gobierno para esos pacientes. Para ello, ya hemos tomado la decisión de que las torres de departamento que se construyeron para la Villa Panamericana sean destinadas para tal fin. Lo cierto es que la Vía Panamericana fue una gran respuesta. Creo que nos dio cierta tranquilidad, una infraestructura que no se estaba utilizando en ese momento y se canalizó de la mejor forma con todo el personal médico adecuado para poder afrontar las decenas de casos que corrían en finales del mes de abril, ¿no? La Vía Panamericana creo que tuvo un fin importantísimo. Sí permitieron que menos casos lleguen a necesitar una hospitalización e incluso una cama UCI, ¿no? Bueno, acá vamos a ingresar a la Vía Deportiva Panamericana y lo primero que encontramos es ventanas abiertas, ropa tendida de los compatriotas que están hoy superando su situación de salud. Creo que fui el primer periodista en el que se puso un traje plástico, ¿no? Un traje que lo conocíamos pues solamente de mirada, eran trajes usados en minas o en lugares en donde había manejo de ácidos, manejo de químicos. Yo recuerdo mucho la manera como las redes, cuando yo colgué alguna fotografía en mi casa, probándome el traje con el que iba a hacer, las redes realmente se sorprendieron porque nunca habían visto a un periodista así. Acá ingresan los pacientes que están coordinados, que siendo positivos o que tienen alta sospecha, vienen para hacer un aislamiento con observación médica. ¿Qué pasa si nosotros entramos a la habitación donde hay un paciente infectado? Tendríamos que quedarnos 14 días en cuarentena. Y nosotros como personal de salud estamos conscientes de eso y aceptamos quedarnos 14 días más para evitar sacar el virus de la vía deportiva. Convirtieron el centro de monitoreo de los juegos, de las competencias, en primero
un centro de monitoreo de cámaras de seguridad para que pudiesen chequear el movimiento del traslado de la basura, de la comida, de los implementos sanitarios de las habitaciones. El protocolo que utilizan para sacar la basura es tratar de no haber una transmisión cruzada, tanto una infección. Y básicamente es la función que realizan todos los días el profesional de salud. Habían médicos que incluso estaban sin ver a sus familiares prácticamente un mes. Era gente que trabajaba 14 días, pero tenía que quedarse 14 días alejado no solamente de los enfermos, sino alejado del mundo externo en una habitación, o sea, cumpliendo cuarentena. Los médicos tenían que trabajar su turno, pero además quedarse 14 semanas por si es que tenían el virus. Que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo no sea en vano, que la población se aísle para que esto no se siga propagando, para evitar muertes. Tengan en cuenta que nosotros tenemos familia también y queremos estar con ellos. Nos tocó a nosotros, ¿no? Aunque por dentro estemos ansiosos o estresados, tenemos que mantenernos ecuánimes y tratar de procurar de transmitir bienestar, transmitir tranquilidad al paciente. Creo que los periodistas que hemos cubierto episodios como entrar a una vía o entrar a una UCI o ver gente morir en la puerta de un hospital, como me ocurrió a mí también semanas después en el Hospital Loaiza, creo que no lo vamos a olvidar nunca. No hemos cubierto una guerra, no hemos cubierto una hecatombe de la naturaleza, pero hemos cubierto una pandemia y esto seguramente a todos nosotros nos va a quedar para siempre en la memoria. Así sale el personal. Una deshidratación tremenda. Bueno, gracias, doctor. La decisión fue voluntaria. Mi respeto y admiración por la gente de mi equipo, camarógrafos, reporteros, auxiliares, que decidieron entrar a la primera línea de combate contra el COVID. En verdad, se la han jugado y han hecho muy buen trabajo. Que el número de casos positivos, al haber pasado de lunes a viernes, de 20.000 pruebas a 56.681, pase a un número de 5.897. 687 pacientes están hospitalizados y 130 requieren ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, ahora ya es oficial, publicado en el Diario Oficial El Peruano, la prórroga del estado de emergencia nacional hasta el día domingo 26 de abril. Cuando se anunció la segunda semana de extensión de estado de emergencia, las personas que estaban en Lima y residían fuera de ella necesitaban regresar a su lugar de origen. Esto está pasando además ahora mismo. Ojo, estas imágenes son de muy temprano, el día de hoy, y ya han caminado para llegar hasta ese punto alrededor de 58 kilómetros. Algunos pueden obtener transporte de ahí en adelante, otros no, y tienen que proseguir su ruta caminando. Es gente que está completamente incomunicada, gente que en realidad necesita o necesitaba de alguna manera llegar a estas zonas en la sierra y selva y que lamentablemente no solamente se expone, porque ven ustedes ahí un mar de gente, sino que además no le queda de otra. Casi abordaron toda la carretera central, tenían que llegar hasta la garita de control de Corcona, fueron detenidos pasando Chosica y se pusieron en una parte de un estadio. Se aglomeraron cerca de unas 300 personas. Ahí tú veías realmente la necesidad, veías la realidad, veías que ellos necesitaban regresar a su lugar de origen porque el principal punto del país no los satisfacía ante la necesidad y el cuidado sanitario. Esta es la situación, Lorena. Hay bastante tensión, estas personas no tienen una respuesta, no hay una solución y la policía lo que está intentando es evitar de que estas personas lleguen a la carretera central porque lo que quieren es bloquear esta vía, llamando la atención a las autoridades para darle una solución a su problema. No me daba abasto
un enlace en vivo para poder contar cerca de 300 problemas que habían en ese momento. Estábamos viendo gente que había ido o que había venido a Lima a buscar trabajo, una vida mejor, una perspectiva de estudio, y que de un momento a otro todo esto se había apagado de la noche a la mañana y se habían quedado sin ningún tipo de sostén, y que incluso las autoridades les estaban dando la espalda. Nosotros no tenemos dónde ir, tenemos que llegar a nuestro destino, a Huancayo. Y muchas gentes son igual de Huancayo, de Huancavelica, nosotros tenemos que llegar allá. ¿Qué tal, Maritere? Pedro, muy buenos días. En efecto, nos encontramos en el kilómetro 47 de la carretera central, en el anexo de Corcona. Esto es distrito de Santa Cruz de Cococrocha, en Guarochirí. Al inicio era solo informar qué autoridades estaban presentes, no había ninguna. Luego de ello, indicar cuántas personas estaban, cómo habían pasado la noche, cuáles eran sus principales necesidades y cuál era el plan. El plan era llegar hacia sus ciudades natales, Huánuco, Huancavelica y Junín, y estaban cercadas por un contingente policial que estaba verificando que estas personas no se desplacen por el resto del pueblo porque no se sabía si eran positivas a COVID o no. Yo sé que todo esto va a pasar, hermanos, tengan fe. Todos estamos pasando estos momentos difíciles. Todo va a pasar y tarde que temprano todos estaremos en nuestro pueblo, hermanos. Tengo que dar una noticia, sinceramente, que es lamentable. Las personas están dispuestas a continuar el camino por la carretera central y se está formando en estos momentos el cinturón de seguridad de la policía, porque las personas no van a poder continuar. Lo que les hemos ofrecido es concreto y claro, y yo estoy acá para demostrar que es un ofrecimiento real. Llevarlos a Huampaní, hacerles despistaje de salud, empadronarlos y ordenar por grupos para que puedan ir a Huancavelica en coordinación con sus autoridades. Es clarísima la propuesta. El detalle está que estas personas tomaban esta medida como perder todo lo logrado. Es decir, si ya habían avanzado casi hasta Matucana, regresar a Huachipa para ellos era un retroceso. En masa la gente expresa rechazar, en estos momentos se están empujando, lastimosamente hay muchos niños, nos vamos a separar de este tumulto, ya empezó la violencia, sí. Cubrir esto no era un atentado contra nosotros, era una oportunidad para informar a la gente lo que estaba pasando. Sin embargo, en cada enlace en vivo o cada vez que conversábamos con las personas, sabíamos del riesgo que teníamos. Y nosotros estábamos convencidos que al terminar esta comisión íbamos a estar contagiados por COVID-19. De verdad fue algo que impresionó bastante y dio el primer paso para que otras personas empiecen a hacer lo mismo, tratando de llegar a su lugar de origen. Ya hemos visto a lo largo de estas horas ciudadanos de Ucayali, Huancavelica inicialmente con Steve Romero, nuestra compañera Mariel Pipa en la semana, hace un ratito nada más Luis Morocho, desde también una parte de la ciudad que también se quiere movilizar hacia Ucayali, la selva del Perú. Todos de acá somos sanmartinenses y necesitamos esa prueba, pero ya de una vez. A tantas personas que tenemos, hay niños que no comen son 3 días que nos encontramos acá, por favor. Necesitamos ese apoyo. Cientos de compatriotas, ellos son de Apurímac y van de regreso hacia su casa. El punto de encuentro fue a las 8:30 de la mañana en el puente Atocongo y desde entonces vienen caminando. Estamos, como vemos, sobre la carretera porque aproximadamente entre 250 a 300 ciudadanos de Apurímac buscan desplazarse hacia su región. Acaban ya de comenzar esta caminata, muchos hacia... ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuántas horas en realidad ya en este...? Son ya algo de... Ayer todo el día
Casi 24 horas. Sí. ¿Hacia dónde van ustedes? 4 horas. A Purímac, a Andahuaylas, a Ayacucho, a Bancay. Bueno, lo de los caminantes creo desnudó el centralismo enorme de nuestro país. Evidenció que muchísima gente llegaba básicamente a Lima y a otro par de ciudades grandes de nuestro país para tratar de generar algún ingreso. Eran migrantes económicos básicamente dentro de nuestras fronteras. 8:18, hay una emergencia que está siguiendo Karina Chávez. Cuéntanos, ¿cómo estás? Lo primero que a mí se me venía en la mente es, se nos viene la situación de Ecuador. Es decir, vamos a encontrar muertos en la calle, personas con esa dificultad para respirar y sin la capacidad de poderlos trasladar a un hospital. Sí, Lorena, nos hemos trasladado a Pamplona Alta, esta es prolongación San Juan, y lamentablemente hace 3 horas lo que nos refieren los vecinos es que una mujer cayó tendida aquí en la pista, ha perdido la vida. Y lo primero que se dijo era que había fallecido. Entonces en la transmisión se comentó que aparentemente era una señora que había perdido la vida en plena vía pública, cuando de pronto, en plena transmisión, pudimos observar que la señora levanta la mano y claro, en ese momento comenzamos, las personas comenzaron a gritar, está viva, y yo también. Oh, está viva. Está viva. A ver, Lorena. Y fue chocante, la verdad, fue chocante porque verla ahí tirada y de pronto, por otro lado, emocionante porque la señora todavía estaba con vida. Ahora vemos que la policía ya no puede esperar a que venga la ambulancia y en su mismo patrullero, aprovechando que ellos están con este traje de bioseguridad, la van a trasladar como ustedes están viendo en pantalla. Ustedes han visto ya se está procediendo entonces a evacuarla. En este caso es el patrullero de Pamplona, de la comisaría. Los vecinos, bueno, están aplaudiendo esta reacción por parte de la policía porque definitivamente ha estado 3 horas, según refieren, 3 horas aquí tendida en la pista. Hay que entender también que eso es un procedimiento que no se puede hacer rápido porque tienen que estar con el equipo de bioseguridad. Se veía una persona que estaba con dificultad para respirar y ni siquiera la policía o nosotros, los ciudadanos, podíamos acercarnos a ayudar. Y eso era bastante doloroso. A mí me mandan una vez a San Juan de Miraflores porque había fallecido un adulto por COVID. Había fallecido durmiendo. Hemos llegado hasta el distrito de San Juan de Miraflores, exactamente al sector de Pamplona 1, aproximadamente a las 7 de la mañana. Se reportó el deceso de una persona de 53 años que vivía sola justo en la zona donde están observando que hay una restricción de pase por donde están llegando el personal policial. Cuando llegamos a este barrio en San Juan de Miraflores, quien estaba presente era la hija y ella estaba siendo acosada por todos los vecinos que le decían que se vaya, que no esté ahí, porque si el papá había muerto por COVID, posiblemente ella tenga COVID. Termino de entrevistarla y ella se pone a llorar. Y le pregunto si estaba llorando por lo que había pasado, evidentemente era por su padre, y me dice, no, joven, lo que pasa es que no aguanté. Y yo le pregunto, ¿a qué te refieres con que no aguantaste? Entré, no pude aguantar, lo abracé. Me puse a llorar con él. La verdad no lo pensé, no se me pasó por la mente eso y la verdad que quizás no me importó contagiarme. La cosa era darle un abrazo a mi papá, despedirme de él. Era una persona muy buena. Él daba la vida por mí, por sus nietos. Siempre era eso de que lo poco que tenía lo compartía con nosotros. Era la persona más buena, no sé, más amable que ha podido existir. Para mí, ya pasaron ya 6 meses y aún duele. Y no sé hasta cuándo voy a poder estar así.
Yo me sorprendí porque prácticamente era un hecho que ella estaba contagiada por COVID. Posteriormente me enteré que sí, se había contagiado por COVID. Han pasado 39 días desde que se inició el estado de emergencia. El Perú ya ha muestreado más de 185.000 personas. 20.914 son personas positivas al COVID-19 y de ellos 572 personas han fallecido. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. Cuando se veía lo que estaba ocurriendo en Italia, en España, en Francia, en otros países, en Estados Unidos, ya la cosa se venía muy grande y la ola también. Y allí, en ese momento, cuando inicialmente la respuesta peruana había sido positiva, cuando vimos que se nos iba de las manos, porque nuestra precariedad en infraestructura era evidente, allí pensé, esto viene para rato. Con hospitales colapsados, con personas falleciendo en sus domicilios o no siendo capaces de recibir la atención que merecían, con el nivel de contagios todavía por encima de 1, con una velocidad de duplicación enorme de casos todos los días, la única herramienta que teníamos identificada como efectiva era la cuarentena. A ver, la situación acá en la puerta del hospital de Villa El Salvador, el hospital de emergencias de Villa El Salvador es terrible. Vean cómo hay un señor sentado hace varias horas y no lo quieren atender. En la moto hay otra persona. ¿Cuánto tiempo está ahí? Más de 2 horas, más de 2 horas. Ahí está, desde la madrugada, desde las 3 de la mañana estamos. 20 días viniendo acá y no me atienden. 20 días. ¿Quiere que se muera? ¿Eso es lo que quiere? Por favor, que nos atienda. Mira cómo está botando sangre. ¿Hasta dónde quieren que esté? Sabíamos que la noticia estaba en los hospitales y había un alto riesgo de contagio en esos lugares, pero es nuestro trabajo. El periodismo consiste en ir en esos lugares a los que nadie quiere ir y tuvimos que hacerlo. Con mucho temor de mi parte, porque había mucha gente que vivía con personas mayores, inclusive yo mismo también estaba viviendo con personas mayores. 2 días que la tengo acá a mi madre y no me dicen nada, no me dicen cómo está, si está en recuperación, no sé nada de mi madre. Pregunto y pregunto y me dicen, ya, van a llamar, pero nada, señores. ¿Qué podemos hacer? La gente acá está desesperada por atención. Señora, haga algo, esa señora está mal. ¡Vigilante! ¡Llaman al médico! Señor, ¿no pueden darle una silla de ruedas aunque sea la señora? ¡Una silla de ruedas! Quieren atender en este hospital. No voy a esperar todo el día. No voy a esperar todo el día. No voy a esperar todo el día. Esta es otra de las imágenes de horror que nos ha tocado enfrentar en esta pandemia y ver no solamente gente que moría en la calle, sino ver apilados cadáveres en bolsas negras donde se ponía en evidencia que no había ningún tipo de organización, incluso respeto por el fallecido, también nos generó a todos esta sensación de pavor. Queremos advertir que las imágenes son fuertes, ¿no? Pero lo que es verdad es que reflejan claramente la realidad de lo que se está viviendo, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo. Este es el mortuorio, ¿no?, de este centro médico. Evidentemente, ahí lo que vemos es una saturación de cuerpos de pacientes que han fallecido por COVID-19. Son imágenes sobrecogedoras, ¿no? Ahí están en el piso, en las bolsas negras, deben ser desinfectados con lejía constantemente. Como vemos ahí, a los trabajadores hacen lo que pueden, intentan identificarlos como pueden y tratar de derivarlos a servicios funerarios. Y una situación similar, de similar gravedad, también se vive en el Hospital Regional de Loreto.
se ha tornado insostenible. Esto se había anunciado, pero cuando uno lo ve es terrible, ¿no? El manejo de cuerpos en el nosocomio es un problema grave, ¿no? El mortuorio también está desbordado, los cuerpos yacen en el piso, ¿no? En estas bolsas negras. Estuve leyendo bastante información sobre lo que pronosticaban los especialistas a nivel internacional, la OMS, sobre lo que iba a pasar en el Perú con la pandemia. Y calculaban que íbamos a batir cifras de fallecidos. Y no se equivocaron. No se equivocaron. Llegamos a tener la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el Perú. Y no pudimos nunca controlarlo. Ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en lo que vino después. Pero te mentiría si te dijera que me sorprendían. Porque ya lo habíamos visto. Lo vimos en Italia, lo vimos en España. Sabía que eso iba a llegar en algún momento. Eso iba a llegar tarde o temprano. Pero llegó temprano. Imágenes que han sido difundidas muestran enfermos siendo atendidos en los pasillos e incluso en espacios al aire libre. Tiene capacidad para apenas 6 cuerpos, pero hoy en día el mortuorio del Hospital María Auxiliadora está colapsado, al punto que algunos cadáveres permanecen en los pasadizos. Y hasta en ataúdes a la intemperie. Incluso se ha tenido que instalar carpas en una zona cercana para albergar a los cuerpos, que cada día son más. Y cuando ya los hospitales estaban colapsados, era frustrante, era doloroso, porque tanta gente se nos acercaba y nos decía: mi familiar está en lista de espera para una cama UCI, lleva 2 días, lleva 3 días y no encuentra cama, no puede pasar. ¿Qué le dices? Durante más de 20 años, la inversión en salud ha sido prácticamente una de las más bajas de América Latina. Si invertimos poco en nuestra salud, vamos a tener justamente eso. Hospitales viejos, mal equipados, con personal mal pagado, con insumos que se compran mal o tarde. Lima se soporta en términos de salud con varios hospitales que tienen centenas de años de haber sido construidos, y nosotros le tenemos una deuda con el país de mejorar nuestra capacidad hospitalaria. El Perú invierte 5.5% de su Producto Bruto Interno total en salud. No se puede esperar tener un sistema de salud moderno, grande, poderoso, con gente bien pagada, con equipos modernos, con dinero tan escaso. Pero inicialmente, como le digo, este tema de la falta pues, de camas de cuidados intensivos, hubo pues que tuvimos la pérdida de muchas vidas humanas, ¿no? Nosotros siempre mirábamos un poquito como con frustración ver qué más se podía hacer, ¿no? Qué más como médicos podíamos ayudar a las personas a recuperar, porque una vida más para nosotros es muy importante. Ver que la gente iba muriendo y rezando, a veces incluso esperando que una cama esté libre para poder ingresar a cualquier familiar. En realidad es algo que desde el punto de vista de personal, para mí ha sido muy doloroso. Creo que el compromiso de todos los profesionales se está viendo, ¿no? Se está viendo, y lo cual felicito a todos mis compañeros del equipo multidisciplinario que estamos dando frente a esta lucha. Hemos llorado juntas, hemos confesado nuestros temores, porque a veces no podíamos confesarlo a nuestros padres, que también se preocupan, ¿no? A nuestros esposos, familiares más cercanos. Entonces, nosotros hemos sido soporte de muchos de ellos y a la vez ellos de nosotros. Y creo que si ya nos sentíamos unidos,
esta pandemia ha hecho que nos unamos aún más. Hemos tenido casi hasta un 50% de personal infectado, tanto médico, enfermera y técnico. En un principio no hemos tenido todas las condiciones para atender, muchas veces poniendo en riesgo nuestra vida, pero no nos quedaba de otra. Ven. Todos hemos sufrido estos 54 días de estado de emergencia, todos. No hay nadie que pueda decir aquí en nuestro país que no le está pasando duro, que es momento difícil. Todos tenemos dificultades, todos. Tenemos que extender el estado de emergencia por 2 semanas más. Tenemos que situarnos en junio del 2020. Habíamos estado en nuestras casas. El gobierno determinó un mes más de estar en nuestros hogares y no poder salir a ninguna parte. El toque de queda se mantenía en la noche desde las 8 de la noche. El impacto económico era muy grande. Al regresar tendremos imágenes, declaraciones, testimonios de todo lo que pasamos los peruanos en esos meses de angustia. Ya regresamos. Días de pandemia, un documental de Latina Televisión.